Bienvenidos a otro episodio de Historias de Elche Podcast. Hoy estamos grabando en un entorno que muchos de vosotros será familiar y tenemos con nosotros a Alejandro Ramos. Hola Alejandro, bienvenido. Hola, gracias. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Muy a gusto aquí contigo. Sí, el gusto es mío de tenerte aquí Ujú. y mil gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias a ti por seleccionar la Alcudia y a Hombre, mí para ayudarte con este programa. pienso que siendo un podcast relacionado con Elche y con la gente de Elche y con estas historias, qué mejor que tenerte a ti aquí para que nos puedas explicar un poquito, pues, nuestra historia. Muy bien. Cuéntanos un poquito cómo... Me gustaría que empezáramos por... Tú naciste aquí Ujú. y nos contabas un poquito cómo fue tu infancia en este entorno. Bueno, un poco lo que se vivir en el campo de Elche, ya sabes que los veranos del campo de Elche pues siempre son muy agradables, muy familiares, muy simpáticos. Y a esto le añadimos que vivía en un sitio público también, porque al final, aunque fuera una casa de campo, pues tenía pegado un museo y tenía visitantes siempre circulando por aquí. Lo que más me llamaba la atención es que para mí los visitantes eran siempre extranjeros, gente con coches muy lujosos o al menos llamativos, ¿no? Diferentes a los nuestros. La España de los 70 pues estaba todo más monocolor. Entonces, poco pensabas, identificabas con... De hecho, yo sigo llamando turistas a los visitantes. Es curioso porque para nosotros eran turistas. Entonces era como parte del juego, ¿no? A ver quién le tocaba abrir la puerta cuando venían. Siempre venían a malas horas porque ellos tienen un horario muy diferente al nuestro y les gusta mucho venir a mediodía. Y aunque hiciera más calor, pues era un tópico, ¿no? Y entonces era algo diferente. Luego estaba el tema de las excavaciones, a los que poco a poco ni me di cuenta cuando ya estaba incorporado, ¿no? Formando parte de los equipos y al principio como un juego, luego vas asumiendo más responsabilidades. Entonces, bueno, singular, una infancia singular, ¿no? Y te vas dando cuenta que estás en un sitio, pues un sitio con una magia muy especial, porque la impresión que se llevaban los visitantes, sobre todo cuando entraban a los museos más antiguos, ¿no? Que prácticamente podías tocar todas las piezas, estabas envuelto en todos los materiales, pues era algo muy mágico y de pronto te encontrabas a los visitantes que te decían que eran pues gente importante y te llamaba la atención, ¿no? Que vinieran un poco a tu casa a ver eso. Luego ya te digo, pues algo bastante curioso, bastante curioso. Y bueno, me estás diciendo que no te diste cuenta cuando estabas ya tan involucrado, ¿no? Como arqueólogo. ¿Cómo fue Sí, ese momento, ese sí, primer contacto sí. tuyo como arqueólogo en la Alcudia? Bueno, fue inmediatamente después de hacer el último examen y saber que había aprobado. Yo ya me consideraba un poco licenciado, ¿no? Desde ese momento. Entonces un poco cambió mi visión, ¿no? Porque en ese momento mi abuelo fue el gran propulsor de la Alcudia, una persona dedicada, bueno, absolutamente a la Alcudia, en todo su ocio, su vida familiar, todo giraba en torno a la Alcudia. Pero mi padre, claro, esto no, la Alcudia, siendo propietario, imagínate, solo ocasionaba gastos, gastos muy importantes. Las circunstancias de mi abuelo eran diferentes, es cierto, sacó una plaza municipal, pero bueno, su economía le permitía esa forma de vida. Pero mi padre, con 4 hijos, evidentemente, él fue un arqueólogo profesional, él fue director del Museo Arqueológico Municipal de Elche y profesor de universidad, y entonces a la cuida dedicaba sus vacaciones. Era absolutamente diferente. Sin embargo, conmigo, cuando empiezo a trabajar, yo trabajo como arqueólogo profesional muchos años, hasta que vuelvo a trabajar en la Alcudia profesionalmente, porque ya te digo, he trabajado toda mi vida, pero sin cobrar. Entonces, ya ahí asumes un poco que te has metido de lleno en el mundo de la arqueología. Yo trabajaba, como digo, yo intenté hacer una renovación del yacimiento, con toda la ilusión del que acaba de terminar una carrera y que tiene otro trabajo para poder vivir, pero quiere volver a lanzar la Alcudia y bueno, en ese proceso, a los 5 años de estar con esas circunstancias, luchando mucho con centros de iniciativas turísticas, con el ayuntamiento, a nivel privado, para relanzar el yacimiento, pues entramos en negociaciones con la Universidad de Alicante y se crea la fundación, pues rápidamente se crea la Fundación Universitaria de la Alcudia de Investigación Arqueológica, que es lo que es la Alcudia hoy en día, y pasamos a depender de la Universidad de Alicante
y bueno, hasta hoy, ¿no? Yo me incorporo en esa plantilla y prácticamente el año que viene era 30 años de aquello y aunque parece que fue ayer, pues seguimos en la batalla. O sea que en 30 años te habrá pasado de todo aquí, habrás descubierto un montón de cosas. ¿Algún descubrimiento que para ti te haya marcado mucho? Dos descubrimientos Dos. justos Ajá. y además uno, el encontrarme con las termas, lo que son las termas orientales de la Alcudia, posiblemente los baños públicos romanos más importantes de la Comunidad Valenciana y uno de los más importantes de la península ibérica. Y fue muy curioso porque estábamos limpiando el alcantarillado. La Alcudia es una colonia romana, entonces toda la finca que no está excavada, sabemos que tiene un alcantarillado, la puedes recorrer por debajo, son redes de evacuación de agua, pues un sistema sanitario como el que tenemos hoy en día en una ciudad moderna. Entonces estábamos limpiando los tramos ya excavados y vimos un desagüe que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Por la cantidad de capacidad de desalojar agua. Entonces, bueno, estábamos en septiembre y decidimos ver qué había al otro lado y nos encontramos la maravillosa piscina que tiene esas termas. Estamos hablando de la piscina más profunda, una de las piscinas más profundas de todo el Imperio Romano. No más grande, pero sí profunda, es extrañamente profunda. Y bueno, estaba impecable, estaba en perfecto estado, la puedes llenar y usar actualmente porque tuvimos la suerte de que en el momento que se abandonó ese edificio la llenaron de escombro para poder utilizarla como una superficie, con lo cual se ha preservado perfectamente hasta hoy. Yo te digo, está impecable. Y bueno, a partir de ahí estuvimos excavando, me acuerdo, hasta el día de Nochebuena incluso, para acabar la campaña encontramos todo el vestíbulo, todo el vestuario de esas famosas termas. Entonces fue un año apasionante, estamos hablando del año 1998, al poco tiempo de haber constituido la fundación. Pero lo más curioso es que el primer día de excavaciones, después de haber constituido la fundación, que fue en julio de 1996, el primer día de excavación, pues tuve la suerte de dar con la tábula de Iriqui, el famoso documento romano en bronce, pieza única, porque es un documento que se hace para notificar un cambio de propiedad de territorio de algunos terrenos y luego se deshace, porque es como un cartel publicitario que pones en el foro de la ciudad y cuando todo el mundo se da por enterado, pues lo reutilizas. Pero no sé qué pasó con esta pieza, caería en algún sitio, entre escombros, o se escondería por algún sitio, o alguien se la quiso quedar. El caso es que, bueno, dimos con ella, ¿no? Entonces es una pieza muy importantísima, muy importante que ha levantado muchísimas publicaciones, que ha provocado congresos y, bueno, la tenemos expuesta aquí en Alcudia. Y, bueno, también me considero bastante orgulloso de haber dado con ese hallazgo. Pues hombre, claro, hombre, evidentemente, a ver, yo nunca he estado en una excavación ni nada de eso, pero yo solamente con ver lo que veo por aquí ya me entra una ilusión y decir, jolín, encima es que está en mi tierra, o sea, es que es algo como, jolines. Sí. Yéndonos a nosotros, ¿no? Los ilicitanos, ¿qué les dirías a los ilicitanos que no han venido todavía a la Alcudia? ¿Qué les dirías para que viniesen? Hombre, ¿Cómo los animarías? les diría que es que sí, que son unos descastados, es la primera. Que si nunca le han echado un vistazo a su DNI y un poco se han parado a pensar quién son, ¿no? Entonces, bueno, aunque solo fuera por curiosidad, saber el origen de tu ciudad, ¿no? De dónde proviene tu ciudad, creo que deberían pasarse por aquí y echar un vistazo, ¿no? Aprender un poquito de sus orígenes, pero sobre todo porque se lo van a pasar bien, porque con nuestro clima, que si en invierno hay días que es frío, vale, pues no vengas ese día, no vengas en julio y agosto, ya que puede venir todo el resto del año. Es que es un placer estar en la Alcudia porque el campo de Elche es magnífico. Entonces, no hay ninguna excusa, lo tienes muy fácil. Ahora, desde hace un año tenemos hasta autobús público, ¿no? Que te trae cómodamente y te lleva. Si no, aquí a aparcar no hay ningún problema. Tenemos un buen parque, tenemos unas buenas instalaciones, tenemos un centro de interpretación espectacular, el museo, pues uno de los museos más antiguos de España y ya reconocido desde el año 1948. O sea, tiene ya casi 80 años, vamos a casi 80 años de reconocimiento como museo y renovado hace poco tiempo, las excavaciones en marcha. No hay ninguna excusa para no venir a verlo. Y creo que es un deber también a, a las familias, ¿no? A dar a conocer a sus hijos el origen de la cultura, ¿no? Formarlos también en visitar museos, en hacer visitas culturales. Y la verdad es que, sobre todo, que el sol va a pasar bien, porque creo que es muy bonito. Sí, sí que la verdad es que es precioso. Y luego es eso que
tenemos mucha historia en Elche, hay mucha historia. Ujú. Y tenemos muchos museos que parece que no, luego decimos, es que no hay nada en Elche para hacer, hay muchas cosas Claro. para hacer y sobre todo Ujú. para visitar los Tenemos una agenda museos. cultural a nivel local envidiable. O sea, envidiable por la mayoría de las capitales de provincias de España, ¿eh? Mm, Cuando ven la cantidad de eventos culturales que hay, la gente se queja de que no se entera y, claro, es una excusa que no cuela. Antes podías ponerla, Ahora con las redes pero con sociales. las redes sociales es imposible que no te enteres. O sea, a mí me dice mucha gente, ay, no me he enterado, no me he enterado, no me he enterado. Bueno, claro, normal. Yo Porque, tampoco me entero de qué hora juega el equipo de, no porque no sé, te de balonmano interesa. de Santa Pola. Claro. Pero si quiero enterarme, me entero fácilmente. Entonces, bueno, hay que poner un poco de nuestra parte. Sí, Ujú. sí, la verdad es que Sí, sí. sí. Y bueno, y el Ayuntamiento de Elche, tradicionalmente, desde siempre, creo que tiene una agenda cultural increíble, increíble. O sea, de una calidad. Tenemos lo que pasa por el Gran Teatro, pues pasa por pocos sitios. Y luego, también en el mundo un poco underground, tenemos el Escorchador, que es un tema, es un sitio espectacular. Mm, O sea, no, sí. saliéndome de la Alcudia, sé que Elche es una capital cultural, sin ninguna duda. Y bueno, luego aquí en la Alcudia, en verano, tenéis un teatro. Ujú. También aquí invitamos Sí, sí, sí. a todos los ilicitanos y los que no sean ilicitanos a que vengan, que las fechas normalmente es en En julio. julio, las semanas centrales de julio normalmente, por la noche, nos garantizamos, es muy extraño que surja lluvia en julio aquí en Elche, pero bueno, las semanas centrales es espectacular, también siempre lo digo que las entradas están vendidas, siempre normalmente está todo agotado, con lo cual no es una promoción para ver si funcionamos mejor o no, es que lo recomiendo de corazón porque puedes venir, puedes cenar, puedes ver el yacimiento, hay visitas guiadas, hay las representaciones son realmente interesantes. Tienes comedia, tienes tragedia, tienes lo que desees ver. Y bueno, es una experiencia y es algo que nos está reportando muchísima gente, muchos visitantes posteriores, porque vienen a ver el teatro, pero descubren la Alcudia y luego vienen más tranquilamente A para visitarlo con visitarla. calma. Y luego el visitante de la Alcudia también hay muchos visitantes fieles, ¿no? Aparte de los extranjeros que están de paso normalmente, el nacional, el local que viene, suele repetir, ¿no? Porque es un yacimiento vivo. O sea, no es un yacimiento, ni es, bueno, de hecho está acabado, como comentaba, es un porcentaje muy bajo, pero la colección es impresionante. O sea, tenemos la mejor colección una de las mejores colecciones de escultura ibérica y posiblemente la mejor colección de vasos ibéricos del mundo, claro. Porque bueno, no se puede decir de otra manera, entonces es algo increíble. Y bueno, las piezas visigodas, romanas, todo es súper interesante. Uh-huh. Entonces, podemos decir que probablemente todos los años hay piezas nuevas. Sí. Se Otra encuentran. cosa es que se metan en el museo, porque Uh-huh. meterlas en el museo es algo caro. Hay que renovar la cartelería, buscarle sitio, pero bueno, las piezas más significativas sí tienen recorrido. Bueno, vamos a irnos ahora a una parte que me interesa muchísimo, que es la Dama de Elche. Uh-huh. ¿Qué significa para ti la Dama de Elche? Pues la Dama de Elche es la mejor carta de presentación que tiene la Alcudia, ¿no? O sea, a nivel es la mejor carta de presentación que tiene la Alcudia, la mejor embajadora de Elche, la mejor pieza sin duda de escultura que se haya hecho en la península ibérica. Y luego a nivel arqueología, a nivel científico, es un reto absoluto, ¿no? Porque vamos sabiendo poco a poco cosas, pero hay muchas cosas que todavía generan una gran polémica y que poco a poco se irán resolviendo, no me cabe ninguna duda. Y luego está el tema de la apropiación como cultural local, valenciana, nacional, cuando estaba en el extranjero. El tema de dónde debe estar, o sea, es un reto para las instituciones políticas, por supuesto, para la ciencia, y luego es una pieza bellísima, es una pieza que realmente, o sea, la arqueología tiene un problema con el tema del esoterismo, Uh-huh. porque se intenta llevar todo al misterio, Uh-huh. se intenta llevar todo a lo desconocido, a veces descubres cosas y parece que la gente prefiere cuando no se sabía la realidad, pero es que la Dama de Elche te destroza todo eso, porque es que realmente la Dama te genera esa magia que todos intentamos evitar. Hay muchos investigadores que intentan eh, infravalorar la Dama, diciendo que es una pieza más, realmente es una pieza más de la Alcudia, pero bueno, eso mucha gente de elevadísimo nivel top de investigación la intenta humanizar, ¿no? O sea,
desacralizar un poco, entre comillas, ¿no? Y al final acabar rendidos. Siempre me doy cuenta de que al final, cuanto menos, claro, es algo que lo tienen, que no pueden evitarlo, ¿no? Es que se apodera de todo, ¿no? La dama tiene una fuerza, tuvo una fuerza increíble en su época, porque fue una posiblemente alguien de la no, posiblemente, sin duda alguien de una aristocracia en una ciudad pujante de ese siglo V antes de Cristo, pero es que hoy en día lo ha superado, o sea, hoy en día es un icono internacional. Pues, vamos, yo no la he visto en persona, tengo eso pendiente, pero yo cuando la veo, para mí es, no sé, me entra veo una pieza tan bonita, y luego el misterio, ese misterio de que si que era una sacerdotisa o era hombre o era mujer, ese misterio, como estabas comentando, es algo como que lo veo como muy, muy romántico, ¿no? Como muy, muy bonito. Sí. Y luego todo su periplo, o sea, que directamente se haya ido a París. O sea, es que es increíble, directamente, ¿no? ¿no? Fue para allá. De aquí, la metieron en un carro hasta el puerto de Alicante y enseguida estaba Marsella y Marsella hasta París. Que luego estuviera como huyendo, ¿no? de los ataques nazis en Francia, en París, que fuera bajando poco a poco. Es como una película. Sí. Desde ahí, luego, todo el tema del gobierno español, el intercambio de piezas, que fue un atraco a mano armada a los pobres franceses que no se lo podían esperar porque lo habían comprado legalmente. Entonces, toda una historia, ¿no? Luego sus viajes a Elche, ¿no? Como ese personaje famoso que vuelve a su pueblo a pasar en verano. ¿Volverá? Y yo estoy convencido de que volverá. Lo que no sé si lo veré, pero estoy convencido de que debe estar en Elche, no tengo ninguna duda. Soy bastante tajante con el tema, en mi opinión, claro, que no hay ninguna excusa para que no vuelva a Elche, cuando tengamos un museo con toda la colección unificada. Ya. Me parece algo fundamental que algún día las instituciones solucionarán. No es posible que tengamos la colección dividida en una ciudad como Elche, entre el MAE y la Alcudia. Es algo que a mí no me atañe, pero que pienso que es fundamental para que la dama vuelva a Elche. No digo ni que quien tenga que llevarse el gato al agua, si hay que crear un edificio independiente, no lo sé, pero me parece fundamental y creo que volverá. Y creo que está a mitad de camino porque en París siempre digo que más o menos tiene del orden de 10 millones de visitantes al año. En Madrid solo tiene, entre comillas, solo 500.000, con lo cual hemos perdido mucho. Y luego todo el mundo que me conoce sabe que soy una persona muy poco dado a limitaciones territoriales. Soy sobre todo europeo y mediterráneo. Y bueno, creo que en París estaba mucho mejor posicionada de lo que está actualmente. Hombre, hubiera tenido muchas más visitas, ¿no? Y se hubiera conocido mucho, mucho más. Algo que me intriga. Cuando vienen los extranjeros, preguntarán por ella. Bueno, antes de Internet, todos los madrileños venían a ver a la dama de Elche. Aquí, imagínate. O sea, era... Menudo chasco. Sí, era bastante curioso, ¿no? Con Internet ya la gente sabe dónde viene. El visitante de museos, un visitante que enseguida se informa. Hay gente que no, pero normalmente ya la gente viene sabiendo. Luego, también el extranjero, curioso, no te creas que todo el mundo sabe que es la dama de Elche. O sea, mucho extranjero no sabe nada de lo que se va a encontrar en la Alcudia, ¿no? O sea, que va a visitar un yacimiento ibérico, una colonia romana, pero la dama de Elche, el profano absoluto, no tiene por qué saberla. A mí me ocurrió aquí una anécdota muy curiosa de un repartidor de Amazon que me preguntó, yo estaba entrando y saliendo del museo, él también, y me dijo, bueno, ¿y esto qué es? Digo, esto es un museo arqueológico. Era un padre y un hijo argentinos recién llegados a Elche, recién llegados. Y entonces, claro, me hizo la pregunta que nunca esperas que te haga alguien en la Alcudia. Que le dije, bueno, esto es un yacimiento arqueológico que tiene una colonia romana, un yacimiento ibérico, un yacimiento visigodo, y es el sitio donde se encontró la dama de Elche. Entonces me dijo, ¿y qué es la dama de Elche? Entonces me sorprendió mucho, ¿no?, que alguien no supiera en la Alcudia. Sí, pero sí ocurre. Por supuesto que ocurre que hay gente que viene con mucha ansia de conocer, gente de Noruega, gente de Suecia, de Inglaterra, que a lo mejor no conoce nada de la cultura local y pasa. Y tampoco tiene por qué. Y no tiene por qué, claro, evidentemente. De hecho, viene a aprender. No tiene por qué venir sabiendo ya. Qué maravilloso eso. Sí, genial. Maravilloso. Genial. Sí. Yo te voy a contar una anécdota ahora. Hace muchos años en Ibiza
me pararon por la Dama de Elche. Me dijeron, ¿eso es la Dama? Digo, ¿la conoces? Dijeron, pues claro, claro que la conozco. No recuerdo bien de dónde era, no sé si era de Madrid o por ahí era. Y la reconoció. Digo, yo pensaba que solamente la conocíamos los ilicitanos. No, pero no. Es que hasta Martes y 13 la ha parodiado. ¿Sí? Martes y 13 en uno de sus sketches de Nochevieja de cualquier año salió uno de los dos vestido de Dama de Elche. Es un icono total. Luego O sea, claro. por Cuarto Mira, Milenio sí que sé que está en la pieza detrás. Cuando Picasso le pide a Dalí que le haga un retrato, utiliza la base de la Dama de Elche. O sea, él le dice, te he pintado como si fuera la Dama, como yo veo la Dama de Elche. Es un cuadro muy, muy famoso. De hecho, hace poco está en los medios porque estaba en una colección privada y creo que ha pasado a una institución pública. Es un cuadro que aparece pues como un busto, con unos rodetes. Él tiene la lengua fuera con una llave, son cosas del mundo onírico de Dalí. En el fondo pone Picasso. Y es para que veas hasta qué nivel, ¿no? O sea, la Dama de Elche es una obra absolutamente conocida en el mundo del arte, por cualquier persona del mundo del arte. Es preciosa. Bueno, pues nada, esperemos que venga aquí y la podamos ver o iremos a Madrid. Hablando de anécdotas, ¿alguna anécdota familiar aquí en la Alcudia? ¿Recuerdas alguna? Sí, con tu abuelo, tu padre. Claro, sí, sí. O sea, muchísimo. O sea, la anécdota para mí que me ha marcado como para darme a conocer lo que tenía la Alcudia de importancia era siempre lo digo, esos turistas tan diferentes a nosotros en esos momentos que venían a ver la Alcudia, ¿no? Cuando prácticamente era imposible encontrarla porque había que venir por unos caminos no estaba bien comunicado, la carretera de Dolores prácticamente estaba recién asfaltada y bueno, pues eso es para mí muy, muy importante, ¿no? O sea, cómo se valoraba, cómo la gente que estaba un poco en el circuito de la cultura ya empezaba a valorar la Alcudia. Y luego anécdotas es que todo es una anécdota casi, porque ha sido, o sea, como te decía, el mundo del esoterismo da muchísimo juego, ¿no? Aquí ha aparecido todo tipo de sectas, todo tipo de gente con ideas peregrinas, muchas de ellas, como digo, absolutamente absurdas, pero otras fundamentales que luego han tenido mucho, mucho calado, ¿no? Entonces, bueno, nunca sabes quién te va a entrar por la puerta cada mañana al despacho con una propuesta y cómo va a acabar, ¿no? Entonces, bueno, sí, anécdotas, Anécdotas muchísimas. 1000. Desde gente que ha creído que el origen de alguna raza de perro actual está aquí por unas cosas sin sentido, hasta, como digo, pues sectas muy importantes, que no voy a nombrar, que tienen como profeta a la Dama de Elche y nos han venido con una especie de reglamentos para cómo debíamos Sí, lo tengo todo documentado. Ostras, qué fuerte eso. Cómo debíamos manifestar, ¿no? Todas las voces que se canalizan a través de la Dama y, bueno, es increíble. Ostras, que sí, levantarte por las mañanas y en el sitio donde se encontró la Dama, verlo lleno de ofrendas, de cirios, de plumas de animales, de fruta, o sea, cualquier solicitud, cualquier cosa que gire en torno a la Dama es una anécdota, pero ya es casi costumbre. Jolines, pues no lo había Sí, escuchado muy yo, eso espectacular. nunca, sí, desde luego. ¿Cómo ves la Alcudia de aquí a 10, 15 años? Bueno, es un tema. La Alcudia para mí es un poco como un hijo, ¿no? Fíjate lo que estoy diciendo, como tienes valor a decir eso. Pues sí, mi preocupación es un poco como un hijo que a veces te preocuparás siempre de él, ¿no? Aunque le vaya de maravilla, aunque esté totalmente independizado con su familia, pues siempre te vas a preocupar de qué le puede llegar a pasar, ¿no? Pues la veo que necesita que las instituciones sigan apostando por ella y sobre todo que incrementen esa preocupación, ese cuidado que necesita el yacimiento, porque a medida que vamos teniendo más zonas excavadas, va costando más todo. Y la Universidad de Alicante está haciendo un trabajo espectacular, está tirando del carro, pero necesita que otras instituciones también se sumen a ese cuidado que necesita el yacimiento. Entonces, por una parte me preocupa porque, claro, dentro de unos años, dejaré de estar yo aquí, y aunque yo no sea ni mucho menos, bueno, para nada indispensable, pero aquí tiene que haber gente todavía que siga luchando, insistiendo,
hay que mantener la Alcudia viva. No solo conservada, sino difundiéndola. Lo que más me marcó lo que más me inculcó mi abuelo Alejandro es que había que difundir siempre todo lo que ibas descubriendo. Y no solo difundirlo en publicaciones, sino a todos los niveles. A la gente había que hablarle en su idioma. Porque tengo muchos compañeros, bueno, que por supuesto la mayoría comunica muy bien, pero otros que se limitan a una comunicación científica en un idioma que es incomprensible para el profano y que al final es el que te está pagando tu sueldo y todo lo que ocurre aquí, porque esto funciona todo con dinero público. Entonces creo que eso es fundamental, ¿no? La difusión, esto es fundamental para mí. O sea, por eso soy yo el que te agradece que estés aquí, porque me parece fundamental que tengamos todo tipo de vías para enseñarlo a la Alcudia. Nadie va a querer lo que no conoce. No. Entonces, si no conoces tu yacimiento, no conoces tus orígenes, pues no te van a importar. Y es tan importante conocerlos. Uh-huh. No es tan importante decir de dónde venimos, quiénes somos, ¿no? Y bueno, ¿qué proyectos tienes? Tanto personales como aquí, como profesionales. Mira, me deja algo en el tintero, ahora cuando estaba reflexionando un poco lo que te he contestado, y creo que es muy importante aprender de la Alcudia, que todo esto surge, toda nuestra cultura y lo que tenemos aquí surge porque en un momento dado, gente de Fenicia, de ese territorio tan Palestina hoy en día, imagínate, deciden empezar a venir hacia el oriente en busca de mercancías, en busca de clientes, en busca de materiales. Los griegos, lo mismo. Y esa mezcla de culturas es lo que hace que surja esa ciudad del siglo V, antes de Cristo, tan importante que fue la cultura ibérica, y que sin esas aportaciones extranjeras no hubiéramos tenido, no hubiera sido posible, ¿no? En Elche, en los años 60, 70, si no es por toda la aportación de mano de obra de gente del resto de la península, Andalucía, La Mancha sobre todo, tampoco hubiéramos tenido ese esplendor, esa ciudad magnífica que tenemos ahora, ¿no? Esa ciudad industrial, rica, próspera. Y creo que hay que manifestarnos, ¿no? en que la endogamia no es buena, ¿no? Que la aportación de sangres extranjeras son buenísimas, son necesarias para el desarrollo. Entonces, eso también es algo que siempre he tenido muy en cuenta y que creo que la Alcudia te enseña, ¿no? Y que hay gente, por lo visto, que no tiene presente y no comprende, ¿no? Que sin mezcla es imposible avanzar. Y luego, en cuestión de los proyectos, lo que decías, bueno, mis proyectos personales es los de cualquiera, ¿no? Pues seguir viviendo, seguir teniendo a los míos cerca y nada más, ¿no? Ser feliz. Y a nivel profesional, pues continuar un poco vigilando que la Alcudia sigue estando viva. Hoy en día las líneas estratégicas de la Fundación vienen marcadas por la Universidad de Alicante y bueno, solo intentar que se vaya cumpliendo todo lo que se va marcando desde esa institución que está gestionando ahora el yacimiento. Y más cuando, bueno, encima que solamente hay un 15%, me has estado comentando, excavado. O sea, que aún queda muchísimo. Sí, le hemos metido un buen empujón porque en el año 2017 el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante puso en marcha varios proyectos de excavación que son los que están funcionando ahora. Incluso ahora se ha sumado uno desde la Diputación de Alicante y hemos subido el ritmo. Pero es que es tan grande y hay tanto por hacer que bueno, que cuesta manejar ese porcentaje. Juan Mora, el vicerrector de investigación, me decía, porque hace unos años siempre hablábamos del 10%, y me decía, Alejandro, esto ya habrá subido. Y yo creo que sí, tiene razón y ya podemos hablar de un 15% porque la verdad es que ha sido un impulso importantísimo desde el año 2017. Una cosa que te quería preguntar, las excavaciones van por capas, ¿no? Sí. ¿Cuántas capas tenemos? A ver, no es tan sencillo porque en una misma... o sea, esquemáticamente muy sencillo. Tú estás en la época islámica, que ya sabemos que tenemos una época islámica aquí, luego tenemos una época visigoda, la época romana o baja imperial, la época romana alto imperial, la época romana republicana, diferentes épocas ibéricas y hasta llegar a la prehistoria, que tiene que estar abajo. Pero es que en una misma época
tú estás excavando un edificio, ese edificio ha podido tener varias reformas, como ha podido tener tu casa o la tienda del vecino. Y entonces, claro, una reforma en un mismo periodo implica otra capa. O sea, es algo muy relativo. A lo mejor en las calles es diferente. Las calles a lo mejor se mantienen más, porque una calle es una zona de paso, tiene una pavimentación y a lo mejor hasta dentro de 100 años, 200 años no necesita otra remodelación, o pueden pasar 500 años siendo el mismo camino. Entonces, es muy diferente, es muy fácil. Luego hay ruptura estratigráfica que llamamos nosotros, ¿no? Cuando tú imagínate que en una casa romana decides hacer un pozo, pues ese suelo llega hasta casi los niveles prehistóricos, que se fue uno también de los hallazgos que más contento o más orgulloso me siento, ¿no? De cuando encontramos las cerámicas neolíticas que dan la antigüedad del 5000 a.C. del yacimiento en unos subterráneos de una casa romana, ¿no? Por una ruptura estratigráfica que llamamos. Entonces, bueno, el pastel es muy complejo, es muy complejo. La Alcudia es muy difícil de excavar, dificilísima de excavar, porque es una ciudad que ha tenido una vida enorme, ¿no? O sea, como digo, desde 5000 a.C., bueno, pero el primer urbanismo, que es lo que estamos excavando ahora en un sector del yacimiento, que hemos encontrado la muralla, es como digo, del siglo V a.C., con sus casas adosadas. La primera vez que se encuentra eso en el yacimiento, porque está debajo de todo. Y ahí está viendo cómo se ha construido en un sitio donde no había nada, donde estaba el terreno virgen. A partir de ahí para arriba, pues una locura, ¿no? Porque ha tenido, pues, hasta hoy, porque encuentra estructuras de riego modernas. Incluso hay casas, porque hay casas. Y este edificio también son restos, con lo cual tienes ahí 2500 años de ocupación ininterrumpida. Vamos, que hay que venir a la Alcudia. Hay que venir a la Alcudia porque, vamos, lo que tenemos aquí tenemos que apreciarlo. Y yo desde aquí os animo a todos que vengáis. Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista. Irina, tendremos más, porque yo creo que se nos han quedado un montón de cosas por hablar. Y a vosotros daros las gracias por seguir viendo Historias de Elche Podcast y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.